O sea, para la hipótesis neomalthusiana, el desenvolvimiento interno del sistema feudal genera las condiciones del surgimiento del capitalismo por la acumulación y agudización de contradicciones del sistema. O sea, en el seno del feudalismo surge, eh, termina, eh, el desenvolvimiento del feudalismo lo termina llevando a la crisis y generando en su seno las nuevas relaciones capitalistas, ¿no? Y esto estaría encarnado por este campesino rico que, incentivado por las nuevas oportunidades eh, económicas dadas por la crisis, fundamentalmente el aumento de los precios y la posibilidad de, ante el retroceso demográfico de acaparar tierras, se va a lanzar a la concentración de las mismas, se va a volcar a la producción para el mercado y para eso va a contratar asalariados. Esto va a ser recontra discutido, no solo desde la perspectiva de Brenner, sino desde muchas otras perspectivas. No podemos profundizar acá por qué, pero si vamos a tomar la hipótesis de Brenner, ¿qué es lo que dice Brenner? Que, que esta explicación, que esta interpretación es totalmente insuficiente, porque si el ciclo, ¿no?, implica que a partir de la situación de crisis se genera una depuración que hace que el sistema o que la dinámica vuelva, o los valores vuelvan a cero para volver a crecer, eh, que genera particularmente en algún momento que emerja este nuevo segmento con una nueva lógica a la hora de pensar la organización de las relaciones sociales. O sea, ¿qué hizo que en la coyuntura particular que se abre con la crisis del siglo XIV, porque es lo que se suele tomar como punto de partida, eh, ¿qué hizo en particular que en ese momento surgiera un segmento social con una lógica distinta y, y no lo hizo surgir antes? ¿Por qué no apareció antes? Si esta dinámica es la dinámica del sistema feudal, ¿por qué no surgió en el siglo IX, en el siglo X, en el XII? ¿Por qué surgió en el siglo XIV en particular? ¿Qué sucedió? Entonces es como que la interpretación se vuelve demasiado contingente, como muy azarosa. O sea, no podés explicar, digamos, la dinámica del sistema como está planteada es un ciclo cerrado, donde siempre se vuelve a base cero, siempre se vuelve a empezar, bueno, es un ciclo entendido como tal en los términos más rígidos, y no hay nada que te permita entender satisfactoriamente la ruptura de esta dinámica y el proceso de transición. Termina siendo algo totalmente azaroso. O sea, la explicación es insuficiente. Ahora, ¿qué es lo que hace Brenner ahí? Bueno, recurre a un factor externo a la simple dinámica del sistema, que es la lucha de clases. En lo que dice, bueno, evidentemente la dinámica del sistema no permite entender la ruptura del ciclo y la transición. Entonces tengo que buscar el elemento central, el otro lado. Entonces él, por supuesto, desde una perspectiva marxista, dice, bueno, o es la dinámica del sistema y sus contradicciones objetivas, o lo voy a buscar a otro lado, a la lucha de clases, a, digamos, el conflicto subjetivo, la contradicción subjetiva. Eso es lo que me puede permitir entenderlo. O sea, si yo tomo el modelo malthusiano o neomalthusiano, no puedo entender en qué momento la dinámica se rompe y empieza la transición, y tampoco puedo entender las evoluciones desiguales que hubo en Europa. O sea, ¿por qué sucedió en Inglaterra? Si el ciclo era igual para todos, ¿por qué el capitalismo surge en Inglaterra y en el resto en la Europa continental no? ¿Por qué? No lo puedo explicar. Bueno, entonces,
Las transformaciones en la estructura social como consecuencia de la lucha de clases es lo que permiten comprender eh, la transformación o el cambio del modo de producción dominante. O sea, en lo que dice es que en el siglo XVI hubo una agudización de la lucha de clases, cuyo eje fue la tenencia de la tierra, y la iniciativa fue la ofensiva de los señores sobre la posesión campesina de la tierra, o sea, sobre las parcelas en posesión del campesinado, para apropiárselas, pero ahora eh, de manera privada. El resultado de la lucha de clases en este proceso habría sido general en Europa. El resultado el resultado particular del conflicto en cada región es lo que va a dar la pauta de la evolución posterior. Entonces, mientras en Inglaterra los señores feudales triunfan y dan lugar a una nueva estructura social, que es la estructura compuesta por terratenientes propietarios, arrendatarios capitalistas y jornaleros asalariados, en Francia la ofensiva de los señores fracasa. ¿Fracasa por qué? Porque se da una alianza entre el Estado absolutista en formación, en ascenso, y el campesinado. O sea, el Estado absolutista va a tomar como aliado, como base social, al campesinado. En su disputa interna, intraclase dominante con los señores feudales. El Estado absolutista, estamos hablando de una monarquía también feudal. Lo que pasa es que, claro, en la competencia interna de la clase dominante, la monarquía decide apoyarse en el campesinado y con eso triunfa. Y esto va a consolidar la pequeña y mediana propiedad del campesinado. Y explica también la particular estructura social de Francia y el peso histórico del campesinado francés. Él también lo proyecta muy hacia adelante, ¿no? Hasta el siglo XIX inclusive. Entonces, la irrupción de un elemento externo, aunque relacionado, porque no es totalmente ajeno a la dinámica del sistema, es decir, la lucha de clases, es lo que explica la transición. Eh, bien. Ahora, ¿qué podemos decir, qué podemos decir nosotros de la transición? ¿O cuál es nuestra postura con respecto a la transición? Bueno, lo que vamos a dar acá es una serie de ejes de la transición. Ejes que permitan establecer una interpretación del proceso para su, eh, para su mayor profundización, para su mejor comprensión y demás. Por supuesto, me remito a lo que van a ver en teóricos y lo que van a ver en la bibliografía. Yo acá también, eh, autolimitándome un poco a lo que es el trabajo de prácticos, voy a dar como los ejes fundamentales, los grandes elementos. Como premisa fundamental, hay algo que podemos sacar en limpio de los debates que mencionamos recién, que es que el comercio y la moneda no son elementos necesarios, pero no son suficientes por sí solos para explicar la transición, porque son insuficientes para explicar el modo de producción capitalista. O sea, no es en la esfera de la circulación donde debemos buscar los factores clave de la transición y tampoco eh, las cualidades esenciales del sistema capitalista. No, hay que buscarlo en la esfera de la producción, hay que buscarlo en las relaciones de producción, que establecen la organización social básica fundamental de la sociedad. Es ahí donde tenemos que encontrar los factores que explican la transición y los principios fundamentales de organización del capitalismo. Eso es algo que sí podemos sacar en limpio. De todos modos, la hipótesis circulacionista vuelve una y otra vez de maneras
más sofisticadas, hay que decirlo, más complejas, incluso más atractivas, como puede ser el caso de Immanuel Wallerstein con su obra cumbre, El moderno sistema mundial, que no va a llegar a completar porque, bueno, falleció recientemente. Pero es quizás la última recuperación, la última y más brillante recuperación de la hipótesis circulacionista para explicar al capitalismo, la transición, su dinámica y... Bien, ahora vamos a hacer un corte y pasamos a una tercera parte donde vamos a plantear los ejes.